con nuestra queridísima doctora Sara Vázquez. Tenía unos días la doctora Sara Vázquez que no nos visitaba. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, felices de tenerle por aquí hoy con nosotros. A la gente que nos escucha, recordarles que los viernes de dermatología tienen la particularidad de que usted puede llamar, consultar cualquier situación de salud de su piel que usted tenga para que la doctora, los doctores que vienen aquí de parte de ISA Grupo Dermatológico puedan orientarles al respecto. Hoy de manera particular vamos a estar hablando sobre rosácea, pero si usted tiene cualquier otra situación, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, lo propio, iniciando este programa del día de hoy, es definir qué es esto de la rosácea para que la gente vaya entendiendo de qué se trata. Claro que sí. Pues bien, es una enfermedad tan romántica. Mira el nombre, rosácea. Rosácea, viene de muy rosa. hermoso. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Suena sí. como... Pues bien, la rosácea es una inflamación crónica de la piel que afecta sobre todo la cara y que se caracteriza por la presencia de eritema, sobre todo. ¿Qué Eritema, es eso? sí que cara exacto. enrojecida, cara sensible y con la presencia sobre todo de pequeños vasitos sanguíneos de las angiectasias en el área centrofacial, o sea, en el centro de la cara, afectando nariz, mejillas, mentón. Hay diferentes tipos de rosácea, o sea que no solamente voy a tener una cara roja y sensible, o sea que puedo tener diferentes tipos de lesiones y que tiene cuadro de exacerbación, o sea, cursa con periodos de empeoramiento de la enfermedad y periodos en los que estoy mejor. Pero suele afectar sobre todo a mujeres y básicamente no tiene una cura definitiva. Entonces, ¿por qué, doctora, en la cara? ¿Por qué aparece con más frecuencia en esta piel? ¿Es por sensibilidad? Explíquenos las razones, si las hay, de por qué Bien. aparece en la No piel sabemos en la cara. exactamente por qué ocurre en la cara, pero es una enfermedad que pudiera, en casos muy aislados, afectar otras zonas como el tronco, como es el caso de la rosácea granulomatosa, pero ya eso es un paréntesis dentro de la rosácea. Casi siempre, o sea, en el 99% de los casos vemos que afecta todo lo que es la zona del centro de la cara y las mejillas, pudiéndose confundir con otras enfermedades inflamatorias de la piel. Sí, pero en la definición, ¿verdad? Usted dice una enfermedad inflamatoria crónica donde el área es de color rosado, eritematoso y hay unos vasos sanguíneos. Pero, ¿qué le da el carácter de inflamatorio? Bien, lo que sucede es que los pequeños vasitos sanguíneos del rostro se van a dilatar. Y eso es entonces lo que me va a dar ese color rosado y rojo y esa sensación de ardor, de que me pica, de que siento que me estoy quemando el rostro. ¿Por qué ocurre? O sea, la patología de la enfermedad no se conoce exactamente. Las causas no están establecidas. No están establecidas en la totalidad. Se piensa que hay un factor genético, porque se ha observado, por ejemplo, de que hay una mayor prevalencia en países como Irlanda y España. Se piensa también que está relacionado con una alteración del microbioma, no solamente de la piel, sino también intestinal, porque hay una conexión entre el microbioma de todo pues nuestro intestino y de la piel. ¿Cómo así, doctora? Porque es que yo nunca, yo me muero Es decir, y la piel no me huele a pupú. No, Dios mío. Es decir, todos tenemos en la piel bacterias que son propias, tenemos parásitos en la piel y asimismo en el intestino. Pero se ha encontrado que cuando hay una alteración de ese microbioma, de ese balance normal, entonces puedo estar más predispuesta a tener esas exacerbaciones, esos empeoramientos a nivel de la piel. Por ejemplo, una persona que sufre de gastritis porque tiene Helicobacter pylori, se ha encontrado que pacientes con la rosácea papulopustulosa, que eso es también un tipo de rosácea, tienen, uno ha encontrado mayor cantidad de Helicobacter pylori en esas personas y que al tratar ese Helicobacter pylori entonces mejora la rosácea. Ok. ¿Entiendes? O sea que una cosa se comunica vinculado. con la otra, se vincula con la otra. Igual, personas que tienen rosácea
se ha evidenciado que a nivel de la piel tienen mayor presencia de un ácaro, que todos tenemos, pero ellos lo tienen mucho más aumentado, que se llama Demodex. Y que también entonces hay que tratarlo para que no esté en esa cantidad tan alta. En pacientes con rosácea, eso no me desencadene entonces un empeoramiento de la enfermedad. Entonces, doctora, usted ha mencionado algunos tipos de rosácea, pero si pudiéramos establecer cuáles son los diferentes tipos y qué manifestaciones puede presentar atendiendo a cada tipo de Claro que rosácea. sí. Hay 4 tipos principales. Tenemos la rosácea eritema-telangiectásica. ¿Cómo? Es un nombre largo. largo. Eso es Es un trabalengua. nombre largo. Aplatan Eritémato, ese es decir, término. Eso se lo roja. pongo yo a los nietos míos. Y si me dicen esto, le voy a hacer un regalo. Parece un trabalengua, pero no lo es. Esa es la más sencilla. Esa es ¿Por la más qué? sencilla. Sí, ¿por qué? Ok. Porque voy a tener una cara roja con los vasitos sanguíneos que se empeora cuando tengo emociones, empeora cuando tengo mucho calor, cuando me expongo al sol de manera excesiva, cuando hago ejercicios, o que puede también empeorar en casos particulares, por ejemplo, con comidas picantes, con ciertos condimentos como el curry, la pimienta en exceso, la mostaza, con cierto tipo de alcohol o vinos específicos, y cada quien va identificando qué es lo que me empeora. Pero esa cursa con periodos en los que me siento mucho mejor y de repente salí afuera o salí a hacer ejercicio y me puse muy roja y siento la cara muy caliente, o de repente me puse un maquillaje y siento que me arde la cara y estoy totalmente enrojecida. Sí, o sea, que una piel sensible. Ok. Está también una que se parece mucho al acné, que es la rosácea pápulo-pustulosa. ¿Por qué? Porque voy a tener lesiones de tipo espinillas amarillitas con pus y lesiones como unos bultitos rojitos. Y que incluso se confunde muchísimo con el acné. Las personas te llegan al consultorio diciendo, mire doctora, yo tengo 40 años, tengo 30 años y empiezo a tener acné, yo no tenía eso antes, o sea, yo no sufría de acné ni siquiera en mi adolescencia y de repente mire cómo tengo acné. Y realmente cuando tú los evalúas, que te acercas, te das cuenta que no se trata de acné, sino de rosácea. Y ese diagnóstico diferencial ustedes lo pueden establecer con esa evaluación en clínica. Ya sí. No hay que realizar ningún tipo de estudio para poder establecer esa diferencia entre no hay que una afección y realizar otra. ningún tipo de estudio realmente porque todo es clínico. Yo identifico cuáles son las lesiones predominantes, veo en qué zonas están, qué síntomas tiene el paciente, la edad en la que surgió, si hay algo que lo empeora o no, y sobre todo, algo esencial, y es que cuando tengo rosácea pápulo-pustulosa, no tengo los típicos comedones, que son esos puntitos negros, o esos puntitos... Comelones. Comedones se llaman, que es lo que la gente le dice tacos. Exacto. Que hay taquitos cerrados y taquitos abiertos. Esos taquitos yo no los tengo en la rosácea. Entonces eso es también un elemento clave. Exacto. Exactamente. Otra cosa a diferenciar en esos pacientes que de repente te llegan diciendo que tienen un acné es si estuvieron utilizando o no algún tipo de crema con corticosteroides en la cara o incluso hasta inyectado, porque de repente te vienen con ese supuesto acné, que también se parece a la rosácea, y es secundario, por ejemplo, a un medicamento. O sea, que ya eso es algo a tener presente para diferenciar. ¿Y qué otros tipos? Tenemos también la rosácea granulomatosa, que en esa voy a tener lesiones pues redonditas, amarillentas o marroncitas, tanto en la cara como en el tronco. Esa es la única que pudiera irse un poquito más allá de la cara. Y una que predomina más en hombre, es la única que predomina más en hombre, que se llama la rosácea fimatosa, que ahí voy a tener una nariz en la cual hay un aumento del tejido, un engrosamiento y un aumento en las glándulas sebáceas, que son las que producen grasa, con muchos poros visibles. O sea, esa es una en la cual lamentablemente ya hay que, por ejemplo, proceder a tratamientos que son mucho más invasivos porque no hay manera de que mejore con cremas. Incluso puede afectar el mentón, una piel totalmente engrosada, que no luce bonita, que se ve en exceso esa piel con esos poros bien dilatados. Pero, doctora, hay una variedad de verdad y la manifestación
cambia Sí. muchísimo de un tipo de rosácea a otra. Así es, pero tienen algo en común. Una cara que me arde, que siento que me quema, que se pone roja, que me impide muchas veces hasta llevar mi día a día normal, porque si hago ciertas actividades se me Sí, empeora. Adelante, doctor. Usted decía que es una dolencia crónica. Y si es crónica, entonces es porque convive conmigo Así que toda la vida. toda la vida. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los factores desencadenantes de que es del momento agudo? Porque todo crónico tiene su momento Sí. agudo. Del momento agudo. Dentro de los que ya mencioné está un exceso de exposición al sol, en exceso, calor, cambios bruscos de temperatura, realización de ejercicios, cuando tomo alcohol, comidas picantes y uso de productos inadecuados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que yo teniendo rosácea empiece a colocarme en mi piel productos que tienen en la cara mentol, alcanfor, ácido glicólico, alcohol, productos con ciertos aromas o perfumes. O sea que con urea, con ácido láctico, esas cosas hay que irle identificando porque son pieles que no me van a tolerar muchas cosas, que deben ser casi que minimalistas, individualizadas. O sea, que esa piel no admite brujería. No. Cuando yo le llamo brujería, cada vez que ahí me vienen con un tratamiento popular, con un tratamiento que son por lo regular No, en base no lo a toleran, estos no lo productos. toleran. No lo toleran. Pero una cosa, ahí me llamó la atención lo del deporte. O sea, que la práctica del deporte pudiera ser un factor desencadenante, como dice el doctor Montero. Que me empeore momentáneamente la rosácea de tipo eritémato telangiectásica, que es aquella en la que yo pareciera como que me estoy sonrojando, en la que yo me pongo súper roja en el momento en el que hago el ejercicio, puede permanecer así un par de minutos o incluso horas y luego entonces baja. Pero solamente es enrojecimiento o se presenta también la molestia de que me Con la pica, molestia, porque puede salir alguna irritación extra. pudiera incluso salir una leve irritación de papulitas, como pequeñas bolitas en la cara, en esos casos. Entonces, tomando en cuenta que es una enfermedad crónica, ¿qué medidas debe tomar entonces un paciente o una paciente que tiene rosácea y desea hacer actividad Bien. física, tomando en cuenta que es un factor que Bien, puede lo desencadenar? primero es que sea diagnosticado de la forma correcta. Porque Ok, se puede ¿cuál es la forma confundir correcta? Vamos a establecer eso. que un médico haya establecido el diagnóstico. Ok. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que tengo rosácea, pero tengo otra cosa. Tengo, por ejemplo, una dermatitis seborreica o una dermatitis de contacto, que es una alergia, o incluso hasta un lupus en el peor de los casos, o una dermatitis atópica y no es rosácea. Yo estoy imaginándome que tengo rosácea, ¿verdad? Ok. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es una buena educación en la cual uno como médico le puede explicar al paciente cuáles son los detonantes que me van a empeorar y cuáles productos yo no debo utilizar. Lo tercero, pues tratar de tener una alimentación balanceada por lo del microbioma, que aún está en estudio. Identificar los ácaros si tengo un exceso de Demodex, para entonces tratar ese exceso de Demodex con un antiparasitario y protegerme del sol. Un ácaro. Un ácaro. ¿Qué es? Eso es un parásito que vive en el folículo, en este caso, en el folículo de cada vellito que tengo en la piel. Lo tenemos todo, pero en una cantidad escasa. Pero ellos lo tienen muy exacerbado y eso hace que la piel se mantenga inflamada de manera constante. Entonces, doctora, por lo que usted al principio colocaba, parecería que esta es una condición de la piel, pero determinado tipo de pieles. No toda la población padece de esta enfermedad. Creo que Hasta un 10%. hasta un 10%. La 10%. puede padecer, Pero sí, sí. supongo Sí. que piel blanca. No necesariamente. O sea, que el prieto puede Pero tener Sí. ¿Cómo un prieto entonces se le hace un diagnóstico rosácea? Increíblemente. ¿Cómo se da aquí cuenta que la hay piel está muchas enrojecida? personas. Uno cuando se ve más en los pacientes de tez clara. Ok. Pero incluso en nosotros, lo que tenemos un fototipo 4, tú lo puedes notar, aunque tú lo veas menos rojo que una persona blanca, pero tú lo puedes notar, o sea,
es en la cercanía con el paciente y con las papulitas que puede tener y las telangiectasias, o sea, las arañitas vasculares. O sea, que eso es algo que se ve. Incluso a veces puedo tocar la piel y sentirla caliente. Y algo que incomoda, o sea, incomoda muchísimo el día a día de las personas. Claro, usted ha dicho, doctora, que esta afección de la piel se presenta con más frecuencia en las mujeres. ¿Hay alguna edad en específico en la cual se presenta más o menos que nos pueda sobre explicar? todo en la tercera y cuarta década de la vida? ¿Por qué no sabemos? Entre 30 y 40 años, y para allá. Bueno, la tercera década a partir de los 20. 20, 30, sí, porque la primera es desde que yo nací. Claro, exacto, años, sí. A partir de los 20, 30 años. Ok. Desde que la mujer saque el pechito de que yo sí soy, toma, tu rosácea, ahí la tienes. Pero sí, o sea, Mire, una condición que vemos, por lo menos semanal, yo veo una. A eso le iba a Semanal, preguntar la frecuencia. prevalencia. Sí, Claro. por lo menos una uno la ve. Además que son pacientes que 10% aproximadamente de la población. Pero además son pacientes que van a buscar ayuda porque no se sienten cómodos en el día a día. O sea, hasta para ir al trabajo y tener que ponerse un poquito de maquillaje, eso le empeora la piel. Los productos que ellos eligen, comúnmente, pongo usted en un supermercado, una tienda, de repente eso le causa una especie de alergia. Entonces son personas que casi siempre van a buscar ayuda. Hoy estamos conversando con la doctora Sara Vázquez, hablamos de rosácea. Si usted tiene alguna inquietud con relación a este tema o cualquier otro tema de dermatología, tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. En este momento vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a abrir nuestras líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros.